Macri y Milei, ¿son lo mismo? ¿Vamos a terminar igual que en el año 2018? Lo analizamos a continuación. Hola, ¿cómo andan todos? Bueno, les cuento que yo soy de escuchar a muchos periodistas que en general son más bien socialdemócratas o partidarios de la intervención del gobierno en la economía. Y escuchando sus programas de radio o leyendo algunos de sus análisis, encuentro que muchas veces se repite la idea de que lo que está pasando con el gobierno de Milei es muy parecido a lo que ya se vivió durante el gobierno de Macri. Y que entonces las cosas pueden estar saliendo bien en el corto plazo, pero sin duda vamos a ir a otra crisis y todo va a volar por el aire porque bueno, esta ya la vimos. ¿Será esto así? La verdad es que hay similitudes, pero hay grandes diferencias. Y en este video me gustaría contarte cuáles son esas similitudes, cuáles son esas diferencias y entonces si podemos dar una respuesta a si esto se va a ir todo al demonio una vez más, como tantas veces se ha ido al demonio la economía argentina. Así que bueno, comencemos. Si nosotros analizáramos el primer año de la gestión de Macri, encontraríamos algunos números muy buenos. Por ejemplo, pocos días antes de que se cumpliera un año de gobierno, la bolsa de valores, el Merval, medido en dólares al tipo de cambio libre, había aumentado en Argentina en el año 2016 nada menos que un 30,9%, un gran dato financiero. De la mano con esto venía la caída del riesgo país. Si comparamos el índice de riesgo país en noviembre de 2016 contra el que había en enero del 2015, también veíamos que había habido una caída de más o menos el 35% en el índice de riesgo país. Por otro lado, también pasó durante el primer año de la gestión de Macri que el dólar libre de la época, ya teníamos un solo tipo de cambio y ese era un tipo de cambio que flotaba, el dólar libre de la época había subido menos que la inflación y por lo tanto lo que llamamos el tipo de cambio real había caído un 13%. Finalmente, la inflación también había bajado de forma importante, había pasado del 4,6 mensual en enero al 1,6 mensual en noviembre y después al 1,2% mensual en diciembre. Por último, la economía durante el primer año de Macri cayó durante el primer semestre del año, pero luego se fue recuperando hacia el segundo semestre. ¿Cómo es la película con Milei? La verdad es que en términos de hacia dónde han cambiado las variables es muy parecido. Lo que pasa es que hay una diferencia en cuanto a las magnitudes. Por ejemplo, la bolsa de valores, medida con el precio del dólar contado con liquidación, tiene un aumento de más o menos 100% en lo que va del año. Y el riesgo país no cayó 35%, sino que cayó 61% en lo que va del año. De la mano de esto viene también la caída del tipo de cambio real. Si agarramos el dólar en el mercado paralelo, vemos que aumentó muchísimo menos que la inflación y eso me da como resultado una caída del tipo de cambio real de más de 40%. O sea que estamos hablando de una caída del tipo de cambio real bastante más importante en magnitudes de lo que había sido la caída durante el primer año de Macri. Por último, la inflación también ha bajado significativamente desde el 20,6% en enero al 2,7% mensual en noviembre y la economía, que cayó en el primer trimestre del año, encontró un piso en el segundo trimestre del año y luego en el tercer trimestre del año, ha rebotado a un ritmo anualizado del 14%, también tuvo una performance parecida a la del primer año de Macri, cayendo en la primera parte y en recuperación en la segunda parte. Bueno, como vemos hasta ahora, la historia parece repetirse. Y quienes ven con ojos de preocupación esto, hacen el foco principalmente en las variables financieras. Dicen, bueno, al final todo este entusiasmo financiero tiene que ver con el carry trade, con los capitales golondrina. Un día se cansan, se dan media vuelta, se van y todo se va al tacho. Y de hecho eso fue lo que pasó con Macri. A pesar de tener
un buen primer año, y a pesar de que los números siguieron acompañando durante el 2017, lo cierto es que a fines de 2017 y principios de 2018, Argentina volvió a tener una crisis macroeconómica de magnitud. Yo diría que hubo dos eventos puntuales en el año 2017 que desencadenaron lo que vino después. El primer evento fue aquella sesión en el Congreso donde se trataba una reforma para el sistema de ajuste de las jubilaciones, y el conflicto en las calles fue tan grande que quedó en la memoria esta idea de que le tiraron al Congreso 14 toneladas de piedras. Esto generó la lectura en los mercados financieros de que el programa de Macri no iba a ser posible de implementarse en el mediano plazo por la, entre comillas, resistencia social que había. Ahora, lo que finalmente terminó de tirar todo por la borda fue el día 28 de diciembre, cuando el jefe de gabinete, el ministro de Economía y el ministro de Finanzas impulsaron a que el Banco Central, que se suponía que era un organismo independiente, bajara la tasa de interés para ver si la economía podía recuperarse un poco más rápido. Si combinamos esas dos cuestiones, tenemos una muy mala señal hacia el extranjero, hacia los inversores, y eso empezó a generar mucho ruido, lo que hizo que sí, que efectivamente se revirtiera todo el entusiasmo, empezara a subir el dólar y Argentina volviera a tener mucha inflación, cayera la economía y lamentablemente al final de todo ese proceso volvió a subir fuertemente la pobreza. La pregunta es entonces, ¿por qué esta vez no vamos a terminar de la misma forma? Y una respuesta es que no vamos a terminar de la misma forma porque esta vez el gobierno tiene algo llamado superávit fiscal. Y si la tesis fiscal es cierta, entonces esta vez la mejora puede ser sostenida y sostenible. ¿Qué quiero decir con la tesis fiscal? Básicamente es la teoría de que las últimas crisis económicas en Argentina han sido explicadas por un gobierno que gasta sistemáticamente más de lo que recauda y termina agotando toda fuente de financiamiento. Esto fue lo que pasó en 1989, en el año 2001, en el año 2011 y en el año 2018. En estos años tuvimos la hiperinflación, el corralito, el primer cepo de Cristina Fernández y la crisis cambiaria de Macri que te contaba hace un rato. Y en todos estos casos, el problema fue un déficit fiscal que o bien se volvió insostenible o bien los mercados empezaron a pensar que se iba a volver insostenible. ¿Qué cambia entonces cuando el gobierno en lugar de déficit tiene superávit? Bueno, en primer lugar, que si vos tenés superávit fiscal, ya no tenés que depender de la plata que te van a prestar los mercados. De hecho, el gobierno nacional, al comprometerse con que va a tener todos los años un superávit primario, como lo dijo Milei en ese momento en que presentó la ley de presupuesto, lo que hace con este compromiso es decir, solo voy a ir al mercado, pero para pagar mis intereses de deuda con el superávit primario. No voy a ir al mercado a pedirle que me preste más plata porque estoy gastando por encima de lo que recaudo. Entonces, al no necesitar ir al mercado, se reduce una fuente de vulnerabilidad para la Argentina en su conjunto. El otro aspecto crucial de tener superávit fiscal es que el gobierno, así como no va a acudir a los mercados, tampoco va a necesitar acudir al Banco Central y pedirle al Banco Central que emita billetes para financiar el desequilibrio público. Claro está que para garantizar que el Banco Central nunca más va a emitir para financiar el déficit del Tesoro, estaría mejor o bien reformar la Carta Orgánica del Banco Central o bien eliminar directamente el Banco Central como había prometido Milei que iba a hacer durante su campaña. Pero también es cierto que si el Tesoro ya no tiene déficits, el Banco Central ya no va a emitir para financiar el déficit porque ese déficit ya no existe. Entonces bien, ¿quiere decir todo esto que la Argentina se ha librado de acá y para siempre de las crisis económicas? Bueno, sin duda que no, pero en la medida que el horizonte para las cuentas públicas se mantenga, es decir, el plan del gobierno de tener superávit primario todos los años se mantenga,
y encima los inversores crean que ese superávit se va a mantener, un tema por supuesto no menor, si todo esto pasa, entonces sí podemos afirmar que la posibilidad de tener una crisis a lo Macri, o una crisis como fue la crisis de Macri, ha bajado sustancialmente. Dicho todo esto, espero no estar equivocado, pero no por una cuestión de que tenga ganas de tener razón, sino porque si efectivamente estoy en lo cierto, esto quiere decir que el país se va a ir alejando de esas crisis macroeconómicas recurrentes que han marcado nuestra historia reciente. Y si eso pasa, vamos a transformarnos en un país más previsible y por lo tanto un país más próspero. ¿Cómo lo ves vos? ¿Pensás que vamos a una nueva crisis o esta vez es diferente? Déjame tu comentario acá abajo en la sección de comentarios y si te gustó este video no dejes de darle me gusta, suscribirte a mi canal y compartirlo en tus redes sociales. Gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima.